Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha encontrado uno de los sitios ocupados por humanos más antiguos de América del Norte, en el sur de Oregón. Juliet Smith, de nuestra estación hermana en Eugene, habló con uno de los profesores para obtener más información. En algún lugar de la tierra seca de una cueva, en el sur de Oregón, un equipo de arqueólogos extrajo algo que no debería existir. Lo enviaron al laboratorio y la fecha que les llegó era tan incorrecta que asumieron que el equipo había fallado. Entonces lo ejecutaron nuevamente con una muestra diferente, en una máquina diferente y luego una tercera vez. Cada resultado apuntaba a la misma respuesta imposible. Quien dejó esto atrás estuvo en suelo estadounidense miles de años antes de que la historia diga que algún ser humano estuvo aquí. Y lo que Oregón reveló a continuación no solo reescribe la historia de los orígenes humanos, sino que la quema. La Cueva de Oregón. Quédate conmigo en esa cueva durante un tiempo. Se llama Cuevas de Paisley, una hilera de refugios de roca seca en el centro sur de Oregón. Y aquí está la parte que a nadie le gusta admitir. Los investigadores conocían el lugar desde hacía décadas. Simplemente nunca cavaron lo suficientemente profundo, nunca miraron lo suficientemente de cerca. Todo el mundo suponía que la respuesta a la pregunta de los primeros americanos ya estaba resuelta, impresa, enmarcada y colgada en la pared. Entonces, ¿por qué molestarse en bajar otra capa en una cueva polvorienta en medio de la nada? Y cuando un equipo de la Universidad de Oregón finalmente atravesó las capas del suelo de la cueva, lo que sacaron no fue una punta de lanza, no fue una herramienta. Se trataba de desechos humanos conservados secos y endurecidos que se encontraban exactamente donde los dejó una persona hace miles de años. Cueva Paisley en Oregón. El problema son los llamados coprolitos humanos que se encontraron allí y se extrajo ADN de ellos. Y algunos de estos coprolitos fueron fechados y produjeron edades en el vecindario de 12-13.000, si no recuerdo mal, lo que nuevamente sugeriría que la gente llegó a la cueva Paisley en Oregón antes que Clovis. Estas son las fechas anteriores a Clovis. Sé cómo suena eso. Un hallazgo tan humilde no aparece en las noticias de la noche y no tiene su propia sala de museo. Pero el aire seco del desierto de la alta meseta de Oregón había hecho algo que ningún laboratorio en la Tierra puede hacer. Mantuvo intacta esa frágil cosa orgánica siglo tras siglo, mientras que todo lo demás que alguna vez vivió en esa cueva se pudrió hasta convertirse en nada, y encerrado en su interior era algo que una herramienta de piedra nunca podrá brindarte. Ni una forma ni una suposición. ADN humano. Secuenciaron el ADN mitocondrial y el resultado no dejó margen de maniobra. Coincidía con los haplogrupos fundadores A2 y B2 de los nativos americanos. No una migración fallida que llegó y se extinguió. Los ancestros directos de los pueblos indígenas que viven en Estados Unidos en este momento. Personas con nombres con familias, con un linaje que se remonta directamente al suelo de una cueva de la que la mayor parte del mundo nunca ha oído hablar. Siéntate con eso por un segundo porque es la parte que cambia lo que está en juego. Esta no era una vitrina. Fue una prueba en el código genético vivo de que el capítulo más antiguo de la historia estadounidense nunca terminó. Esa línea todavía está aquí. Las personas que se refugiaron en esa cueva no eran un callejón sin salida. No un grupo condenado que llegó demasiado pronto y desapareció sin dejar rastro. Sus descendientes sobrevivieron a la edad de hielo, sobrevivieron al derretimiento de los glaciares, sobrevivieron a miles de años de agitación y hoy caminan por ahí. Y la prueba del capítulo más antiguo conocido de la vida humana en este continente no fue un templo ni un artefacto de oro. Era lo más común que deja un cuerpo, secado en el suelo de una cueva, escondido en el único tipo de evidencia que ningún arqueólogo pone jamás en un cartel. Luego lo fecharon. El método fue la espectrometría de masas con acelerador que mide la edad del material orgánico en sí, no la suciedad que lo rodea. Esa distinción importa más de lo que parece, porque la objeción habitual a un hallazgo increíblemente antiguo es que el objeto se deslizó hacia abajo desde una capa más joven, o que la tierra se mezcló, o que la muestra estaba contaminada. Este método supera todo eso. Fecha la cosa que tienes en la mano según sus propios términos.
Calibrado el resultado, se remonta a más de 14.000 años antes del presente. Al menos 1.000 años antes de que se suponía que llegara el pueblo Clovis. Tienes que entender lo que eso rompe. Durante la mayor parte del siglo XX, todos los libros de texto enseñaban la misma historia ordenada. Los primeros estadounidenses fueron el pueblo Clovis, llamado así por las puntas de lanza acanaladas encontradas en un sitio en Nuevo México. Esas hojas distintivas con una ranura en el centro que las hacía más ligeras y letales. La historia cuenta que hace unos 13.000 años cruzaron un puente de tierra helada desde Asia. Se deslizaron hacia el sur a través de una grieta en el hielo y se extendieron por un continente vacío. Primero en llegar nada antes que ellos. Era limpio, enseñable y estaba mal. Sobre ello se construyeron carreras. A su alrededor se dispusieron salas enteras de museos, con los cazadores Clovis de pie, con orgullo, al frente de la historia humana en esta tierra. Cuestionar la fecha no era solo cuestionar un número, era decirle a mucha gente importante que lo que habían defendido toda su vida era un cuento de hadas. Oregón acaba de poner 1000 años entre Clovis y la verdad. El pueblo de Clovis no fue el primero, ni siquiera estuvo cerca, y Oregón no había terminado. Una cita de una cueva es el tipo de cosas que la vieja guardia puede descartar como una casualidad, un único resultado extraño. Contaminación, mala suerte. Lo han hecho antes muchas veces. Pero a 70 millas de esta cueva, un segundo sitio en Oregón estaba a punto de tomar la fecha que encontró Paisley y arrastrarla hacia algo mucho más antiguo y mucho más difícil de explicar. Esta vez no es una casualidad sino un patrón. Y los patrones son los que acaban con las carreras. Si esto ya te está molestando, presiona suscribirse ahora mismo, porque lo que un arqueólogo de la Universidad de Oregón sacó del suelo a 70 millas de distancia es peor. Aquí es donde deja de tratarse de una cita y comienza a tratarse de quiénes eran realmente estas personas. Sorteo de Rimrock. A 70 millas de las cuevas de Paisley, en las afueras de la ciudad de Riley, en el condado de Harney, hay un lugar llamado Rimrock Draw Rock Shelter. El doctor Patrick O'Grady, arqueólogo de la Universidad de Oregón, ha estado excavando allí desde 2011. Si alguna vez te has imaginado la arqueología como un único descubrimiento dramático, esto es todo lo contrario. Durante años el sitio no reveló casi nada. Unas cuantas hojuelas de obsidiana y una herramienta de piedra molida cerca del frente del refugio. El verdadero artefacto, esto es real. Esto fue tocado por alguien hace 12.000 años y fue entonces cuando realmente hizo clic para mí. Yo estaba como si... El tipo de trabajo lento con las rodillas en la tierra, la maleza y la pantalla que nunca se convierte en un documental. Año tras año, temporada tras temporada, sin garantía de que alguna vez llegue a algo. Rimrock Draw no entregó ADN. Le entregó un reloj. Enterrada en el suelo había una capa de ceniza blanca y los científicos la relacionaron con una erupción específica del monte St. Helens, que data de hace aproximadamente 15.400 a 15.600 años. Debajo de ti en algún lugar hay agua. Entonces, si algo caliente sube al agua, la calienta. Puede acumular suficiente presión como para finalmente estallar como una explosión, como una olla a presión, ya sabes, deslizándose. Esa ceniza es la regla de todo el sitio. Todo lo que se encuentre debajo es más antiguo. Todo lo que esté por encima es más joven. No se puede discutir con ello. No se pueden barajar las capas. Un volcán a 1000 millas de distancia había entrado en erupción, arrojó sus cenizas por el paisaje y selló una tapa sobre el tiempo. Todo lo que había debajo de esa tapa había estado esperando allí desde antes de que cayera la ceniza. Y es por eso que Rimrock Draw es tan importante junto con Paisley. La cueva le dio al campo una fecha y una hebra de ADN, y los escépticos siempre podían murmurar sobre la contaminación o sobre una muestra deslizándose entre las capas. Pero una capa de ceniza volcánica no es una muestra con la que se pueda discutir. Es una línea dura trazada a través de la Tierra por un evento que nadie puede fingir. Lo que sea que se encuentre debajo es más antiguo que la erupción. Entonces, cuando el equipo comenzó a encontrar cosas debajo de esas cenizas, no le pedían al laboratorio que confiara en ellos. Le pedían que confiara en un volcán. Y debajo de esa tapa, el equipo de O'Grady,
comenzó a sacar cosas que se suponía que no debían estar allí. 27 pequeños fragmentos de esmalte dental fueron extraídos uno por uno del suelo. Uno de ellos pertenecía al camello de ayer, una especie de la edad de hielo, que alguna vez vagó por América del Norte y está extinta desde hace miles de años. Otro pertenecía al Bison antiquus, un ancestro más grande y pesado del búfalo americano moderno, también desaparecido hace mucho tiempo. Estos no fueron animales que deambularon por el siglo pasado. Eran criaturas de un mundo desaparecido, la megafauna de la última edad de hielo. Y aquí estaban enterrados bajo las mismas cenizas, en el mismo suelo, en el que pronto aparecería una herramienta humana. La imagen que se formaba en esa trinchera era la de un paisaje en el que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginarse estar. Camellos y bisontes gigantes cruzando lo que hoy es el alto desierto de Oregón, y en algún lugar entre ellos una persona con un cuchillo. Luego vino la herramienta, calcedonia, naranja, una forma vítrea de ágata que capta la luz trabajada en un solo instrumento con un borde cortante curvo, un borde raspador plano y un borde con dientes de sierra desgastados y lisos. O'Grady la llamó una de las primeras navajas suizas, una herramienta diseñada para realizar varios trabajos. Y el detalle que se te mete bajo la piel es el desgaste. Los pequeños dientes a lo largo de ese borde dentado fueron pulidos, y ese tipo de pulido no ocurre en una semana o un mes. Se necesita toda una vida de uso. Alguien cargó con esto durante años, lo afiló, lo volvió a afilar, lo cortó, lo raspó, lo serró y lo volvió a cortar. Hasta que un día lo dejaron en ese refugio y por alguna razón nunca volvieron a buscarlo. No estás mirando una roca. Estás ante la posesión favorita de una persona que vivió y murió hace un tiempo inimaginable. Una herramienta desgastada por el mismo tipo de uso diario que hoy lleva un mango o una llave lisa. Esa es la extraña intimidad de un lugar como Rimrock Draw. A lo largo de 20.000 años, todavía se puede ver la forma de los hábitos de una sola persona en el pulimento de una hoja. Aquí está la parte que importa. La herramienta se encontraba a unos 10 centímetros por debajo de los dientes del camello. Más profundo significa más viejo. Entonces la herramienta era más antigua que los animales, y cuando el laboratorio probó los dientes de los animales, el camello y el bisonte se remontaron a hace aproximadamente 21.000 a 22.000 años. O'Grady no confiaba en ello. Lo volvió a ejecutar. Misma ventana, 2 muestras. 2 pruebas independientes, 2 resultados idénticos. Imagínelo sentado allí con esa segunda cita coincidente frente a él, la que silenciosamente había esperado que lo disuadiera de la primera. Hizo todo lo contrario. Lo confirmó. Más tarde admitió que era extremadamente aterrador tener material tan antiguo, que no se anuncia algo así sin algo sólido sobre lo que sustentarse, porque sabes exactamente lo que sucede con las carreras de las personas que se equivocan. Había visto cómo les pasaba a otros. Ahora tenía 2 citas coincidentes y no había forma de escapar de ello. Los animales en Rimrock Draw habían muerto hace más de 18.000 años, y el cuchillo desgastado enterrado debajo de ellos indicaba que una persona había estado allí incluso antes, y ese cuchillo no era Clovis. Pertenece a algo llamado la tradición del tallo occidental. Omóplatos, largos hombros, débiles bases redondeadas. No se parece en nada a una punta Clovis y es anterior al estilo Clovis en miles de años. Esa es la silenciosa bomba escondida dentro de la fecha. Durante décadas se supuso que todas las herramientas antiguas de América tenían que descender de Clovis porque se suponía que Clovis era la fuente, el comienzo, la primera mano que dio forma a la piedra en este continente. Pero una tradición que no se parece en nada a Clovis y que es más antigua que Clovis no puede provenir de Clovis. Quiere decir que aquí ya estaba un pueblo aparte con sus propias técnicas, su propia manera de leer un trozo de piedra. Diferentes manos, diferentes reglas. Una raíz completamente separada, creciendo en la oscuridad debajo de la historia oficial. Así que Oregón ahora tenía 2 sitios, 2 métodos y un mensaje imposible. Pero si en Oregón hubiera gente de esta edad, la pregunta deja de ser si el libro de texto está equivocado y pasa a ser cómo llegaron aquí y hasta dónde se remonta realmente esto. Porque la siguiente pista no vino de Oregón, sino de una advertencia que se había estado gritando en el otro lado del país durante décadas y nadie escuchó.
la primera grieta. Décadas antes de que alguien excavara profundamente en Paisley, ya había aparecido la primera grieta en un refugio de roca arenisca en el oeste de Pensilvania llamado Meadowcroft, en un arroyo a unas 7 millas del río Ohio. El refugio rocoso de Meadowcroft es un gran refugio rocoso de arenisca en el suroeste de Pensilvania, no lejos de la frontera con Virginia Occidental, y está situado básicamente en depósitos de corrientes de arenisca y limolita que datan del período de Pensilvania o Carbonífero hace varios cientos de millones de años. Un arqueólogo lo describió más tarde como un lugar con todos los atractivos de unas vacaciones prehistóricas, exactamente el tipo de saliente cómodo y protegido, donde los viajeros antiguos se habrían detenido a pasar la noche sin pensarlo 2 veces. En 1955, un historiador local llamado Albert Miller metió la mano en un agujero de marmota en la propiedad y sacó artefactos que no tenían por qué estar allí. Un puñado de tierra extraída de la madriguera de un animal, el primer hilo suelto de todo el asunto. En 1973, un científico llamado Jim Adobacio comenzó a excavar el piso del refugio, quitándolo cuidadosamente una capa a la vez, y cuanto más profundizaba, más viejo se hacía. Estrato tras estrato, la presencia humana siguió disminuyendo más allá de lo que el libro de texto decía que tenía derecho a llegar. Este no era un hombre que perseguía una teoría descabellada. Simplemente estaba siguiendo la Tierra, registrando lo que había allí. Y la Tierra seguía diciéndole lo mismo cuanto más escuchaba. Cuando volvieron las fechas del radiocarbono, los humanos habían estado en Meadowcroft hace entre 16.000 y 19.000 años calendario, calibrados miles de años antes que Clovis. En julio de 1980, Adobacio lo publicó en American Antiquity y dijo la parte tranquila en voz alta. El primer modelo de Clovis estaba equivocado y sus compañeros acudieron a por él. Algunos lo acusaron de muestras contaminadas. Otros simplemente fingieron que el artículo no existía, lo que en ciencia es un insulto en sí mismo. Imagínese ser el hombre que tiene las fechas correctas, mientras todo un campo decide que debe ser usted quien cometió un error. La resistencia fue tan obstinada, tan cargada de emociones, que los investigadores finalmente le dieron un nombre síndrome de primacía de Clovis y describieron su defensa continua como anacrónica e inútil. También funcionó, esa es la parte incómoda. Se supone que una resistencia como esa se desvanecerá a medida que se acumulen las pruebas. Pero este aguantó a largo plazo. Incluso ahora, décadas después, una encuesta entre arqueólogos en activo encontró que solo alrededor del 38% estaba de acuerdo con las fechas de Adobacio. Otro 38% no estaba seguro. El resto todavía los rechaza de plano. Lea esos números nuevamente. Un hallazgo que se ha mantenido durante más de 40 años todavía no puede convencer a más de un tercio del campo. No porque la evidencia sea débil, sino porque admitirla significa reescribir las carreras y reputaciones de las personas que votan. Entonces, cuando las cuevas de Oregón y la capa de ceniza de Oregón cayeron, el campo ya estaba partido por la mitad. Adobacio había recibido los golpes décadas antes solo al otro lado del país. Oregón fue la evidencia que hizo imposible seguir mirando hacia otro lado. La segunda voz que demostró que la primera había tenido razón todo el tiempo. Y en el momento en que aceptas que la línea de tiempo se rompe, se abre una pregunta peor. Porque a 1100 kilómetros al sur de Oregón, en un desierto blanco, nadie se había molestado en mapear. Había huellas, 61 de ellas. Y se suponía que las personas que los abandonaron no existían. Huellas de fantasmas en White Sands. El Parque Nacional White Sands es un campo de dunas de yeso pálido en el sur de Nuevo México, tan blanco y tan quieto que apenas parece pertenecer a este planeta. En 2009, los investigadores que cruzaban el lecho seco de un antiguo lago conocido como Lago Otero notaron formas presionadas en el yeso. A primera vista no hay nada dramático, solo impresiones en el suelo duro y pálido. Pero cuanto más miraban, más claro se volvía. Huellas humanas, y ni una ni dos. Los humanos poblaron por primera vez América del Norte, y cómo llegaron ha sido durante mucho tiempo un tema de animado debate. Como informa Stephanie See, un estudio reciente que detalla las que los arqueólogos creen que son las huellas más antiguas conocidas en los Estados Unidos, está generando nuevas preguntas y cambiando suposiciones arraigadas desde hace mucho tiempo.
61 de ellos. Fueron brutalmente claros. Puedes ver los dedos de los pies, puedes ver la curva del arco. Algunos son diminutos del tamaño del pie de un niño. Otros pertenecen a adultos que se mueven rápido casi corriendo. Esta no es la evidencia abstracta de una piedra o un hueso. Este es un momento. Un grupo de personas, incluidos niños, caminaban a lo largo de la orilla de un lago de la edad de hielo en un día normal, dejando huellas en el barro blando que luego el sol cocía con fuerza y los sedimentos enterraban, manteniéndolas en la oscuridad, hasta que alguien finalmente volvió a cruzarlas miles de años después. No estás leyendo sobre estas personas, estás siguiendo sus pasos. Estaban aquí vivos a mitad de camino, yendo a alguna parte. En un momento, el libro de texto insiste en que ningún ser humano había puesto un pie en este continente. Las primeras fechas se obtuvieron en 2021 a partir del radiocarbono de las semillas de una planta llamada hierba de zanja en espiral que se encuentra en las mismas capas que las huellas. 21.000 a 23.000 años. Los escépticos se abalanzaron y, para ser justos, plantearon una verdadera objeción. Las semillas podrían haber absorbido carbono viejo del agua subterránea y parecer falsamente antiguas. Ese es exactamente el tipo de desafío al que se supone que debe sobrevivir la buena ciencia. Entonces el equipo volvió a realizar la prueba, esta vez con polen de coníferas que no absorbe el carbono del agua subterránea y proviene directamente de árboles que estaban vivos en ese momento. Misma respuesta. 21.000 a 23.000. Luego, en junio de 2025, un tercer estudio en Science Advances lo abordó desde un nuevo ángulo, utilizando material orgánico del lodo de los humedales y sedimentos de lagos poco profundos. Ahora hay 3 fuentes independientes: semillas, polen y barro, cada una de las cuales se probó por separado. Los 3 aterrizaron en la misma ventana, el apogeo de la última edad de hielo, exactamente cuando el libro de texto jura que América del Norte estaba vacía. Y esas personas no estaban solas. Sus huellas corren junto a las huellas de mamuts colombianos y perezosos terrestres, gigantes enormes animales de la edad de hielo que desaparecieron del continente hace miles de años, congelados en el mismo barro antiguo en el mismo momento. Humanos y bestias uno al lado del otro, compartiendo una costa que el libro de texto insistía en que ningún humano había visto jamás. Esto es lo que Oregón desató. 2 sitios de Oregón ya habían retrasado la fecha, y una vez que el campo tuvo que tomar a Oregón en serio, el resto de la evidencia dejó de parecer una serie de errores y comenzó a parecer un patrón. Las arenas blancas ahora mostraban familias enteras, caminando por el continente en lo profundo de la edad de hielo, ni cerca de ningún corredor helado, en un momento en que el viejo mapa dice que la puerta a América ni siquiera se había abierto todavía. Pero las arenas blancas tienen un máximo de alrededor de 23.000 años. Hay algo en el sur de California mucho más antiguo que hace que las arenas blancas parezcan modernas, y nadie lo estaba buscando. Estaban construyendo una autopista. La excavación de la autopista. Un equipo de una autopista en el sur de California estaba cortando tierra cuando la hoja golpeó el hueso. El trabajo se detuvo. Nadie buscaba nada. No había arqueólogos en el lugar, ni becas de investigación, ni plan. Solo hombres máquinas y una carretera que había que construir. El capataz se acercó a una forma curva en la tierra que claramente no era una roca ni una tubería. Era la forma inconfundible de algo que alguna vez había estado vivo. Se llamó a los paleontólogos y lo que sacaron fueron los restos parciales de un solo mastodonte, un animal parecido a un elefante que se extinguió al final de la edad de hielo. Pero los huesos no habían caído allí y se fosilizaron en paz. Mientras el equipo quitaba la tierra pieza por pieza, la inquietud se extendió entre las personas que estaban alrededor del pozo. No estaban mirando un fósil. Estaban mirando una escena. A estos huesos les habían hecho algo. A propósito. Los huesos de mastodonte mostraban fracturas en espiral, el tipo de rotura que solo le ocurre al hueso fresco. Este es el detalle que convierte un fósil en la escena de un crimen. El hueso fosilizado viejo es seco y quebradizo, y cuando se rompe se hace añicos. Hueso fresco, hueso con vida todavía en él se retuerce y gira en espiral al romperse.
Alguien los había abierto, cuando todavía estaban frescos, casi con toda seguridad, para llegar a la médula el alimento rico y graso que apreciaban los pueblos prehistóricos. Esto no fue una búsqueda de basura ni un accidente. Esto era carnicería, una técnica conocida realizada por alguien que sabía exactamente cómo sacar el máximo provecho de un cadáver, y esparcidos entre los huesos había 5 grandes guijarros piedras del tamaño de un puño, demasiado pesadas para haber sido arrastradas por el agua. Los geólogos lo comprobaron. El agua no los llevó hasta allí. La gente lo hizo. Piedras de martillo y yunques llevados al lugar solían romper los huesos, y luego los dejaban en el suelo cuando quien lo hizo simplemente se fue y nunca regresó. Aquí está el número que vacía la habitación. El hueso fue datado mediante análisis de uranio y torio, y todas las pruebas arrojaron el mismo resultado, alrededor de 130.700 años. Léelo 2 veces porque no cabe en la misma frase que todo lo que has oído hasta ahora. 130.700 años. Para ponerlo en escala, el hallazgo más antiguo del que hemos hablado hasta ahora, dejando de lado los huesos de Carudi, tiene alrededor de 23.000 años. Esto es más de 5 veces más antiguo que eso. Es más antiguo de lo que se cree que nuestra propia especie se extendió fuera de África. Es un número tan fuera del cronograma aceptado que durante años lo más fácil fue asumir que tenía que ser un error. En 2017 Nature lo publicó. Los autores Stephen Hollen, Kathleen Hollen, Thomas de Marais y Richard Fuligar lo escribieron en el lenguaje más cauteloso, evasivo y técnico que pudieron encontrar, y aún así explotó como una bomba. Algún tipo de especie humana estuvo en América del Norte hace 130.700 años. Ni los humanos modernos ni los neandertales. Algo para lo que los modelos existentes ni siquiera tienen nombre. La mayor parte del campo simplemente se niega a tocar el sitio, no porque lo hayan refutado, sino porque es demasiado radical, demasiado difícil de explicar y demasiado costoso para demasiadas carreras como para siquiera comprometerse con él. Es más fácil mirar hacia otro lado. Entonces la pregunta simplemente queda ahí sin respuesta, como suelen ocurrir las preguntas incómodas en la ciencia. ¿Quién abrió esos huesos? Nadie lo sabe. Nadie puede ni siquiera adivinarlo razonablemente. No era un humano moderno porque se suponía que los humanos modernos no estuvieron cerca de América tan temprano. No era un neandertal. Era alguna otra rama de la familia humana en California, más de 100.000 años antes de que se supone que comenzara la historia. Hacer algo tan íntimo y humano como romper un hueso para obtener la médula del interior, pero deja el descubrimiento de Oregón dentro de un marco mucho más grande y extraño. Si Oregón demostró que hubo gente aquí mucho antes que Clovis, California, está susurrando que alguien o algo estuvo aquí 100.000 años antes. Lo que nos lleva directamente a la pregunta que Oregón no pudo responder por sí solo. ¿Cómo llegó alguno de ellos aquí? Porque la vieja respuesta, la única puerta congelada para salir de Siberia, está empezando a desmoronarse. Una puerta diferente. Durante un siglo, la respuesta fue una palabra beringia, el puente terrestre desde Siberia expuesto cuando gran parte del agua del mundo quedó atrapada en hielo. Una puerta que se abría una vez, y todo el mundo caminaba a pie de norte a sur, como siempre lo dibujaba el diagrama del libro de texto, con una única flecha ordenada. Era sencillo, y lo sencillo es fácil de enseñar, pero el oeste de Oregón. Las herramientas STEM no se parecen a nada que haya salido de ese corredor, y ese es el hilo suelto que una vez que lo tiras, desenreda todo el mapa. Si los fabricantes de herramientas más antiguos de Oregón no llevaban el kit de Clovis, que supuestamente entró por esa puerta, entonces tal vez no entraron por esa puerta en absoluto. Empecemos por un lugar que debería haberlo hecho imposible: Creta. La isla ha sido una isla durante unos 5 millones de años y nunca estuvo conectada al continente en todo el tiempo que existieron los humanos. No se puede caminar hasta Creta, nunca lo hubo. Cualquiera que pusiera un pie allí tenía que cruzar al menos 40 millas de mar abierto, y no en un tronco que se desviara en el camino correcto, sino en un barco real construido expresamente por alguien que conocía el agua. Y un equipo dirigido por Thomas Strasser y Eleni Panagopoulou encontró herramientas de piedra en 2 sitios que tienen entre 130.000 y 700.000 años de antigüedad,
que se asemejan a herramientas fabricadas por Homo heidelbergensis y Homo erectus, ancestros humanos mucho antes de que existieran los humanos modernos. Si pudieron cruzar el Mediterráneo tan temprano, entonces se acabó la cómoda suposición de que los primeros humanos no podían manejar aguas abiertas, y esa suposición soportaba una carga. La única razón por la que todo el mundo insistía en que los primeros estadounidenses tenían que caminar era la creencia de que los pueblos antiguos simplemente no podían cruzar el océano abierto, que los barcos eran un invento tardío, moderno y sofisticado. Creta dice lo contrario. Creta dice que la gente construía embarcaciones aptas para navegar 100.000 años antes de que nadie pensara que podían hacerlo. Como dijo uno de los miembros del equipo, si los primeros humanos pudieron moverse por el Mediterráneo antes de hace 130.000 años, también podrían cruzar otras aguas. Esa única frase reabre todos los mapas migratorios jamás trazados. Ahora tráigalo de vuelta por todo el mundo. Los investigadores que rastrearon un linaje mitocondrial llamado D4H lo siguieron hasta la costa norte de China, y los datos no mostraron ninguna migración. Mostró dos. La primera ola, hace unos 26.000 años, probablemente llegó a la costa en barco, desplazándose desde China, pasando por Japón y cruzando el Pacífico campamento tras campamento, siguiendo los peces, los mariscos y las mareas. No es una travesía desesperada, sino un lento y paciente avance a lo largo del borde de un continente. Un asentamiento temporal a la vez, tal vez, a lo largo de muchas generaciones. Imagínatelo. Pequeños grupos que viven frente a la costa, nunca fuera de la vista de la tierra. Los niños de un campamento crecieron remando un poco más lejos que sus padres. Ningún viaje heroico, solo el mar, el tiempo y una costa que seguía adelante. La segunda ola, hace unos 15.000 años, tomó la ruta terrestre a través de Beringia. Y ese segundo grupo está vinculado a las poblaciones de la era Clovis, todos coronados alguna vez como los primeros americanos. No fueron los primeros, llegaron tarde y recorrieron un camino que otros ya habían recorrido por mar miles de años antes. Piense en lo que eso le hace a la imagen general con la que crecimos. Los cazadores Clovis con sus puntas de lanza, los que están al frente de cada diorama de museo, no fueron los pioneros que irrumpieron en un mundo vacío. Llegaban tarde a un continente que ya había sido explorado, poblado y atravesado por gente que venía por un camino completamente diferente. Los héroes de la vieja historia resultan ser los recién llegados y las herramientas coinciden. Las mismas técnicas de trabajo de la piedra aparecen en China, Japón y América. Las mismas hojas, las mismas puntas, las mismas opciones sobre cómo tomar un trozo de piedra y convertirlo en un filo. Eso no es una coincidencia. Las herramientas no se inventan dos veces de la misma manera en lugares separados por miles de kilómetros. Se trata de un sendero, una fila de personas que transportan la misma embarcación a través del agua y corre directamente de regreso a la costa de China, la misma tradición separada a la que pertenecen las herramientas de tallo occidental de Oregón. El cuchillo bajo las cenizas en Rimrock Draw no era una rareza. Era una pista que apuntaba a través de un océano. Entonces la historia ordenada se acabó. Los primeros americanos no fueron quienes nos dijeron. No llegaron cuando nos avisaron. Quizás ni siquiera caminaron. Una hilera de cuevas secas en Oregón abrió la fecha. Un cuchillo desgastado bajo ceniza volcánica lo hundió más profundamente. Y las huellas en Nuevo México, los huesos rotos en California y el ADN de la costa de China se encuentran detrás de la misma verdad imposible que Oregón encontró primero. El continente no estaba vacío ni esperando. Ya estaba habitado, ya atravesado, ya era el hogar de personas cuya historia es mucho más antigua, mucho más extraña y mucho más enredada de lo que nadie quisiera admitir. Y todo vuelve al mismo lugar. Ni Nuevo México, ni California, ni la costa de China. Oregón. Una hilera de cuevas secas y un refugio rocoso arrastrado por el viento en lo alto del desierto, donde la tierra finalmente dio evidencia de que el campo no podía alejarse, y toda la cómoda historia comenzó a desmoronarse por las costuras. En algún lugar, ahora mismo en la tierra, que nadie ha tocado todavía la siguiente pieza, ya está esperando a que la siguiente persona excave lo suficiente para encontrarla. Entonces, ¿quién rompió los huesos de un mastodonte en California hace 130.700 años, luego dejó las piedras y desapareció?
Deja tu teoría en los comentarios a continuación, porque la respuesta honesta en este momento es que nadie lo sabe. Si esto te impactó como nos impactó a nosotros, toca suscribirte. Presiona el botón. Me gusta y haz clic en el siguiente video en tu pantalla porque la próxima excavación ya está en marcha. Y cuando salga a la luz, seremos los primeros en explicarle exactamente lo que encontraron.